Puede un solo partido frente al Real Madrid cambiar la percepción de un defensor en toda Europa. Puede una noche en el escenario más exigente convertirse en algo más que 90 minutos de fútbol. Rúben Díaz vivió precisamente eso. El gran duelo ante el Real Madrid no fue un simple enfrentamiento continental, fue descrito como si hubiera saldado una deuda nacional. En este video vamos a entender por qué su actuación tuvo un significado que va más allá del marcador que simboliza enfrentarse al gigante blanco y cómo este tipo de noches redefinen carreras y reputaciones. Pero antes de entrar en los detalles tácticos, déjame preguntarte algo. Cuando tu equipo se mide al rey de Europa, ¿sientes presión o sientes orgullo porque lo que ocurrió esa noche mezcló ambas cosas en un solo protagonista? No era solo un partido grande, era una prueba de carácter frente al club más temido de Europa. El enfrentamiento contra el Real Madrid colocó a Rúben Díaz en un escenario donde cada error se magnifica y cada acierto se convierte en mensaje. El artículo subraya que este duelo tenía una carga especial. Medirse al gigante blanco significa enfrentarse a una historia de remontadas, presión constante y noches europeas legendarias. Para Díaz no era simplemente defender, era demostrar que podía imponerse ante el estándar más alto. En ciudades como Madrid, donde la Champions forma parte de la identidad, el respeto no se regala, se conquista. Y cuando el Real Madrid acelera, cuando el estadio ruge y el ritmo sube, muchos equipos retroceden unos metros casi por instinto. Pero Díaz no. Su lenguaje corporal transmitía firmeza, concentración y liderazgo. Rúben Díaz organizando la línea defensiva, corrigiendo posiciones, anticipando movimientos. No buscaba protagonismo mediático, buscaba control. En cada cruce, en cada despeje había un mensaje claro: aquí no hay miedo. Sin embargo, hubo un detalle en su actuación que convirtió este partido en algo simbólico, casi como si estuviera pagando una deuda. No fue una jugada aislada, fue una actitud sostenida que marcó toda la noche. Si alguna vez has visto al Madrid apretar en los últimos minutos, sabes lo que significa resistir ahí. Y es precisamente en esos momentos de máxima presión donde entendemos por qué este duelo trascendió lo deportivo. Hay noches en el Bernabéu o ante el Real Madrid donde el tiempo se acelera, y otras donde un líder lo ralentiza todo. La grandeza de la actuación de Rúben Díaz no estuvo en una acción espectacular aislada, sino en su constancia durante los momentos más críticos. Cuando el Real Madrid intentó imponer su ritmo, cuando la presión aumentó y el partido entró en fase de tensión máxima, Díaz mantuvo el orden. Esa serenidad fue clave para sostener a su equipo frente a uno de los ataques más temidos de Europa. Para cualquier aficionado que ha visto al Madrid crecerse en los minutos decisivos, cada centro al área y cada balón dividido se sienten como una amenaza real. Es ahí donde muchos defensores dudan medio segundo. Pero Díaz no concedió ese margen. Su concentración fue total. Su lenguaje corporal transmitía control incluso cuando el contexto invitaba al caos. Rúben Díaz corrigiendo coberturas, anticipando pases verticales y liderando la línea con autoridad. Más que despejar balones, despejaba dudas. Más que frenar ataques, frenaba la narrativa de que el Real Madrid siempre encuentra el camino. Muchos esperaban que el peso histórico del rival inclinara la balanza psicológica. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Cuanto más apretaba el Madrid, más firme parecía el central portugués. Si valoras el trabajo silencioso que no siempre aparece en los highlights, este fue uno de esos partidos. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué esta actuación se interpretó como algo que iba más allá de lo deportivo? No todos los partidos se convierten en símbolo, pero algunos trascienden el resultado. El concepto de saldar una deuda nacional no habla de revancha personal, sino de reivindicación colectiva. Según el enfoque del artículo, el duelo ante el Real Madrid representaba para Rúben Díaz una oportunidad de enviar un mensaje. El fútbol portugués puede competir con el club que ha dominado Europa en la última década. No se trataba solo de frenar ataques, sino de equilibrar una narrativa histórica. En escenarios donde el Real Madrid impone su aura europea, cada rival carga con el peso de la historia. Y cuando un defensor como Díaz sostiene la estructura de su equipo ante esa presión, el impacto se siente más allá del estadio. Para muchos aficionados, especialmente los que viven la Champions con intensidad en Madrid o Barcelona, estas noches redefinen jerarquías invisibles. Rúben Díaz no celebró con gestos exagerados. Su mensaje fue silencioso: concentración, liderazgo y personalidad. Cada intervención fue una afirmación de igualdad competitiva. Esa serenidad frente a un rival acostumbrado a doblegar oponentes en momentos críticos fue lo que dio sentido a la idea de deuda saldada. Lo que podría verse como un simple rendimiento sólido se transforma bajo esta mirada en un acto de afirmación colectiva. No es solo defensa, es identidad. ¿Crees que este tipo de actuaciones cambian el respeto que se gana en Europa?
Porque al final, cuando se apagan las luces del estadio, lo que queda no es solo el resultado, es la huella que deja la actuación. En el fútbol europeo el respeto no se exige, se conquista en noches como esta. La actuación de Rúben Díaz frente al Real Madrid no fue simplemente una exhibición defensiva sólida, fue una declaración silenciosa de jerarquía. En un escenario donde tantos equipos han cedido ante la presión blanca, él se mantuvo firme. Y cuando un jugador responde así ante el club más laureado de Europa, el impacto trasciende el marcador. Para los aficionados que viven cada duelo continental como una batalla de orgullo, ya sea en Madrid, Barcelona o cualquier rincón donde se respire fútbol, este tipo de actuaciones dejan huella. Porque no todo se mide en goles espectaculares. A veces, el verdadero heroísmo está en sostener la estructura cuando el rival empuja con todo su peso histórico. Rúben Díaz no necesitó titulares grandilocuentes. Su liderazgo, su concentración y su capacidad para competir de tú a tú contra el Real Madrid fueron suficientes para enviar un mensaje claro: el respeto europeo se gana enfrentando al gigante sin titubeos. Si te apasionan estas historias, donde el carácter pesa tanto como el talento, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí analizamos los partidos que marcan época y las actuaciones que redefinen el equilibrio del fútbol europeo. El próximo duelo grande ya está en el horizonte, y nosotros lo viviremos juntos.